Seguimos en Nunca Fuiste al Cine, en FM La Tribu. 2 minutos pasaron de las 2:30, es difícil eso. 32 minutos pasaron de las 2 de la tarde, son 2:30 pasadas, etcétera, etcétera. @Nunca Fuiste al Cine, nuestras redes sociales, igual que el nombre de este programa, pero sin ese articulito en el medio del al. Nunca Fuiste Cine. Nos pueden mandar mensajes al 11 31 26 08 87. Si escuchaste bien, dije 11 31 26 08 87, en este año que este programa está próximo a cumplir 100 programas. Todavía falta, pero estén atentos, estén atentas, vamos a hacer cositas. Se vienen cositas, como dicen ahora los pibardos, ¿no? Esténse atentos porque van a cambiar muchas cosas en este programa. Lo que no va a cambiar es la columna de nuestro amigo Gonza Penas, Rocumentales. Hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bienvenido a este 2025 de Nunca Fuiste al Cine. Muchas gracias. Primera columna del año que, sí, a nuestros oyentes fieles ya medio que deben saber porque nos las viene anunciando y vendiendo, y nosotros acá con Agus sobre todo tenemos como hay unas ganas de que llegue esta columna que... ahí yo veo el título, pero quiero que lo digas vos. Sí, bueno, vamos a hablar de una cronología de documentales de los Beatles, columna Beatle. Excelente, es una especie de segunda parte, porque vos ya acá trajiste cuando salió el año pasado, a fines del año pasado, que era lo que habías traído. Let It Be. El año pasado se vuelve a poner en plataformas y muchos de una generación que por ahí no tuvimos acceso a ese documental, pudimos verlo por primera vez. Lo vimos en la plataforma Max y bueno, a partir de ese documental surge otro documental, ya sin Nunca Fuiste al Cine al aire, que es Beatles 64, producido por Martin Scorsese, que ya había estado en varios documentales musicales, Shine a Line, No Direction Home, el primero de los Stones, el segundo de Bob Dylan, Living in the Material World de George Harrison, y en la producción había contado con David Tedeschi, que es quien es el director de este documental, de Beatles 64, recientemente estrenado. A raíz de este documental vamos a armar una cronología de, no sé si los mejores, pero sí los documentales que todo fanático de los Beatles no se puede perder. Ok, bueno, empezando desde el principio, desde lo primero entonces. Vamos a arrancar con el documental que nos lleva a la columna, que es Beatles 64. Dale. El documental básicamente es sobre la primera gira de los Beatles en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando los Beatles entran en el mercado norteamericano? Un mercado al que le había costado un montón entrar a la banda. No habían podido entrar ni con el primer disco, ni con los primeros singles. Había una cierta molestia, pero cuando entran con I Want You to Hold Your Hand, ahí cambia la historia en Norteamérica. Los Beatles van de gira en febrero del 64, se cumplieron 61 años la semana pasada, y se arma lo que conocemos como la Beatlemanía. Ahí va. Esa primera gira en Estados Unidos, digo primera porque después, ese mismo año hubo otra, pero esa primera gira en Estados Unidos es el comienzo de lo que conocemos como Beatlemanía, pero también influenció culturalmente a un montón de artistas que son los que aparecen en el documental. Entre ellos aparece, lo hablábamos recién afuera del aire, David Lynch, hablando de los Beatles. No sé si no habrá sido su última aparición, bueno, pública, ¿no? Por así decir, porque, bueno, poco tiempo después falleció. Aparece hablando de cómo lo influenciaron los Beatles. No es el único documental donde aparece David Lynch de los Beatles, aparecen varios. Sí, ha entrevistado a Paul McCartney también, aparecieron algunos recortes en estos días también. Sí. Aparece también Joe Keenan, Jake Douglas, aparecen un montón de artistas que van diciendo, bueno, a mí me influenció de tal o cual manera esa gira, esa visita, ese recital, pero también la cámara los va siguiendo a ellos en diferentes momentos de la gira. No solamente están las grabaciones en el show de Ed Sullivan o en el recital famoso de Washington, sino que también están ellos llamando a la radio desde los hoteles, haciéndole chistes a los conductores, pidiendo canciones que no son de los Beatles. Hay escenas muy cómicas con respecto a eso. Hay una parte que estaba hablando Ringo por teléfono. A mí me encantó eso. Sí, es por ahí lo mejor que tiene el documental, porque después tiene mucha imagen de archivo que ya estaba en otro documental. Que ya se ha visto, digamos. Ya se ha visto, ahora vamos a ir a por qué ya se ha visto. Sí. Pero antes de entrar a lo que para mí es la matriz de los documentales de los Beatles, antes hubo otro documental que fue What's Happening, The Beatles in the USA,
de los hermanos Albert y David Maisley, ahí me parece que había mucho material de archivo de los recitales de los Beatles en esa primera gira por Estados Unidos, porque ellos salían con la cámara a filmar los recitales o sus shows, y ya estaba en ese documental. Lo que le suma son estas partes más divertidas y también los artistas hablando de la influencia que tuvieron en sus vidas, puntualmente esas semanas que tuvieron en febrero del 64 los Beatles en Estados Unidos. Básicamente el documental es eso. Ok. Ahora sí, hay una matriz para mí para entender los documentales de los Beatles que están en los Anthology. ¿Qué son los Anthology? Por ahí el oyente no sabe, y está muy bien porque pasó mucho tiempo ya de los Anthology. El Anthology surge porque Ringo, George Harrison y Paul McCartney se juntan, charlan de música y dicen, tenemos que hacer algo juntos, pero no podemos hacer algo juntos sin que aparezca John. Y John hacía 15 años estaba muerto. Claro. Esto fue en el año 95. Ven la manera en la que John aparezca en esas canciones. Paul ya estaba un poco más amigado con Yoko y le dice, ¿no hay algo de John que no se haya grabado o que no se haya dado a conocer y que esté en un demo? Y Yoko le da unos cassettes que tienen la base de Free as a Bird y de Real Love. A partir de eso, Ringo, Paul y George graban bases para esas canciones, sosteniendo lo que ya le había dado Yoko, y salen 2 temas nuevos de los Beatles en el año 95. 25 años después de la separación de la banda. Sí. Ni lerdos ni perezosos, salen 3 discos dobles. Hermosas ediciones. Hermosas ediciones, muy grandotas. Esos viejos discos dobles, en esas buenas cajas de vinilo con librito así gruesito. Todo. Sí. Con mucho material inédito de demos o otras versiones por ahí. Fragmentos de entrevistas también había. Totalmente, sí, canciones en vivo. Para mí es fundamental que todo fan de los Beatles vaya por esos CDs. Hoy deben estar en por ahí Parque Rivadavia, Parque Centenario, en alguna feria, Marketplace, qué sé yo. Bien, ¿los Anthology son solo en audio o tuvo una parte también audiovisual? No, claro, tuvo 9 episodios que primero transmitió ABC y después salieron en VHS, tiempo después también en 5 DVDs, y ahí está la matriz de todos los documentales de los Beatles. Todo lo que uno pueda ver de los documentales de los Beatles ya está en esos 9 episodios. O sea, esa fue la primera apertura de archivo, digamos, en los Anthology. Total, porque además cuenta con la participación de George, que todavía estaba vivo, año 95, de Ringo, de Paul, pero también de George Martin, por ejemplo, y de otra gente que estaba ahí en el mundillo de ellos, en el día a día de ellos, que están todos fielmente documentados y aparecen diciendo cosas claves, ¿no? No, bueno, cuando grabamos esta canción yo toqué esta perilla porque sabía que iba a pasar esto. Digamos que había pasado mucho menos tiempo de la existencia de los Beatles, de la vigencia de los Beatles juntos, digamos, ¿no? Unos 20 años que uno dice... 20 años no es nada, ahora lo sabemos. No, claro, 20 años se cumplen de discos que para nosotros son fundamentales para nuestras vidas. Exacto. El Anthology 1 es muy interesante porque tiene cosas que por ahí sí no aparecen en otros documentales, como la infancia de cada uno, las influencias de cada uno y cómo aprendieron a tocar música. Hay una anécdota muy linda de Paul diciendo, bueno, nadie sabía tocar en mi barrio un si séptima, así que tuve que ir a buscar a alguien de otro barrio que yo había visto en un lugar tocar ese acorde para que me lo enseñara. Y después yo vine al barrio y se lo enseñé a todos ese acorde, con lo cual era un poco comunitario también aprender a tocar la guitarra. Ese Anthology 1 termina con el recital en Hamburgo. Claro. Cuando ellos se van, los recitales en Hamburgo. Que también la pegaron con I Wanna Hold Your Hand, que hicieron una versión en alemán. Exactamente, que aparece... Come Give Me Thine Hand. Que aparece en esos discos negro y blancos que salieron después de la separación de los Beatles. Los Past Masters. Las Past Masters, exactamente. Bueno, el primero llega hasta la grabación de Love Me Do, después graban Please Please Me y los Beatles estallan en Liverpool. Hasta ahí era un fenómeno de barrial. Fenómeno barrial, claro, un fenómeno barrial de ciertas ciudades de Inglaterra. El Anthology 2 también está bueno porque profundiza en qué pasaba con ellos en Liverpool, cuando ellos empiezan a tener mucha masividad en lo que son los barrios de Liverpool y ya Ringo no podía salir de su casa, tenía una horda de fans que no le permitían
salir de sus espacios de laburo incluso. Era como bastante llamativo cómo le pega a ellos esa fama dentro de Liverpool. Después está en la primera gira por Inglaterra, lo cual me parece interesante porque ellos dicen, no podíamos parar de girar con la furgoneta. Nosotros queríamos tocar y tocábamos. Me lo imagino una onda como son las bandas de cumbia ahora, que tocan por ahí 4 shows un sábado. Sí. Había mucho de eso en esos primeros Beatles, nada que ver como los conocemos ahora, ¿no? De campera de cuero, jopo, gel, hasta que cambian el look y empiezan a hacer una banda más como la que conocemos de los comienzos de los Beatles. Graban With the Beatles, el segundo disco, y la pegan en Estados Unidos, como decíamos recién, y ahí entramos al Anthology 3, que es el que comparte tiempo con Beatles 64, el documental que da puntapié a esta columna. Bien, estás escuchando a Gonza Penas con su columna Rockumentales, haciendo una cronología de documentales de los Beatles que todo fan de los Beatles tiene que ver, arrancando obviamente por Beatles 64, el último lanzamiento que se puede ver en Disney Plus, si no me equivoco. Sí, exacto. Bien, y ahí arrancó la serie de la Anthology, el 1, el 2, el 3, y ahí llegamos a Beatles 64 cuando llegan a Estados Unidos. Exactamente, con esa primera gira por Estados Unidos, lo que profundiza por ahí entre el Anthology 3 y el 4 es la Beatlemanía más exacerbada. O sea, lo que para Beatles 64 son esas 3 semanas que giran por primera vez en Estados Unidos, ya el 4, por ejemplo, va a la gira que es más grande y más larga por Estados Unidos, donde conocen a Bob Dylan, por ejemplo. Las grabaciones de los Beatles que salen para que después sea Help, la película y el disco, cuando los recibe la reina y les da la condecoración del Imperio Británico. Hay perlitas en ese episodio, como cuando Paul llega y dice, tengo una canción, y es Yesterday, ¿no? Y todos le dicen, bueno, pero la tenés que grabar solo Yesterday, no nos podemos meter en ningún lado, la canción es esta, y no tuvieron problema en que la grabara solo Paul McCartney. George Martin cuenta esta anécdota. En la Anthology 5 ya nos vamos a otra clase de Beatles, ya no vamos más a la etapa de, no sé, Rubber Soul, por ejemplo. Conocen a Elvis, incorporan nuevas influencias. Tal vez la mejor etapa de los Beatles. Es una de las que más me gusta a mí. Ahí va. Una de las que más me gusta a mí. Pero como uno está en el micrófono, lo que más le gusta a uno lo pone como lo mejor, ¿no? Sí, eso es lo que hacemos en radio. Para mí es una época maravillosa, es donde más están influenciados por alguien que para mí también es muy importante en la historia de la música de mi vida, que es Bob Dylan. Graban Rubber Soul, empiezan a aparecer otra clase de canciones que no eran tan de amor, desamor. Y empiezan a laburar mucho más adentro del estudio. Y empiezan a alejarse de lo que son los vivos, claro, y a laburar dentro del estudio, todavía pensando en que se podía tocar en vivo, sí, ¿no? Por ahí el Anthology 5 termina cuando graban Yellow Submarine. Hasta ahí llega el 5. Acá hay que meter un documental que para mí me parece muy clave y que fue muy poco hablado en su momento, que es 8 Days a Week de Ron Howard del 2017. Ajá, no lo tengo, che. Es un documental muy bueno. ¿Por qué? Porque trata sobre todo de la Beatlemanía. Corta cuando graban Sgt. Pepper, que es cuando se alejan de los vivos. Vos me vas a decir, pero me acabas de hablar de un documental del 64. ¿Cuál es la diferencia en el Beatles 64 de el que me estás diciendo ahora de Days a Week? Bueno, en realidad la diferencia central está en que continúa eso. Ahí va. No termina con ellos volviendo a Inglaterra después de esa primera gira, sino termina con ellos dejando de tocar en vivo. Para aquellos que no lo sepan, dejan de tocar en vivo porque prácticamente no se escuchaban entre ellos. Exacto. Tocaban en vivo, no escuchaban los acordes, no se escuchaban las canciones. La gente que lo iba a ver tampoco se escuchaba porque estaba ocupada gritando. Con lo cual, ellos dicen en un momento, no tiene sentido tocar en vivo porque no podemos mejorar, no sabemos lo que estamos haciendo. Para eso nos encerramos en un estudio y dejamos de tocar en vivo. Claro, ¿qué pasa? Mucha gente va a decir, se separan los Beatles. Y empieza a haber toda una corrida en los medios de comunicación de los Beatles dejan de existir. Ellos diciendo, no, bueno, no es tan así, estamos viendo qué onda. Esto aparece también en el Anthology 6. Para mí es mi preferido de la colección. De los 9, mi preferido es el 6. Porque tiene mucho de esto de la incertidumbre de que no se sabía qué iba a pasar con los Beatles. Después de que ellos dicen, vamos a dejar de tocar en vivo. 8 Days a Week de Ron Howard, película del 2017, yo la recomiendo porque trata sobre toda la Beatlemanía. Hasta que ellos dicen, dejamos de tocar en vivo y se meten en el estudio a grabar Sgt. Pepper. Ahí corta 8 Days a Week. Paralelamente uno podría pensar en el número 6 de los Anthology, que también va para ese lado, pero el Anthology 6 le suma los 3 principales conflictos que para mí tiene la banda, que son el conflicto que tuvieron en Filipinas por llevar sustancias ilegales,
Está muy bien narrado todo lo que pasa en Manila, yo se los recomiendo, vayan a verlo. Cuando Lennon dice somos más grandes que Jesús, y todos los adolescentes salen a prender fuego los discos de los Beatles porque pasaron a ser mala palabra, eso también está muy bien llevado a cabo y narrado en ese episodio. Y luego también el conflicto que tiene Paul cuando declara en la tele que están consumiendo ácido. Exacto. Y para cómo hay un momento donde George Harrison le dice, tuvimos 18 meses para convencer a Paul McCartney para que lo probara. Y ahora tan abiertamente lo va a decir en la tele para que todos nos peguen. Bueno, el 6 es mi preferido. Si hablamos del Anthology 6, no podemos dejar de hablar de una película que la verdad que no es del todo buena. Fue muy golpeada en su momento porque hoy fue hace 50 años de Alan Parker. Recibió críticas de todos lados porque no cuenta con ninguna canción de los Beatles. No. Habla de cómo los Beatles graban Sgt. Pepper sin mostrarte una canción de los Beatles. ¿Eso fue un problema de derechos o es porque es Alan Parker y se le cantó? No se sabe. Porque tampoco salió a defender su película, Alan Parker. Lo cierto es que, bueno, es muy bastardeada esa película. Alan Parker que dirigió la película Pink Floyd The Wall, por ejemplo, entre otras cosas. Y que ahora, el otro día, con nuestra compañera Agustina Rancini, nos dimos cuenta que va a dirigir o está en la producción de lo que va a ser un nuevo documental de John Lennon, que se estrena el mes que viene. Borrow with Lennon, ¿verdad? Sí, que nos sorprendió mucho enterarnos. Sí, nos enteramos hace horas, hace unos días. Bien, se va a sumar de manera... En algún momento seguramente en esta columna de documentales va a aparecer ese documental también. Seguramente. Ya nos metemos entonces en unos Beatles que no tocan en vivo, que se guardan en los estudios, graban All You Need Is Love, lo transmiten satelitalmente para todo el mundo, las conexiones con India, eso está en el Anthology número 7. En el 8 es por ahí lo que nosotros ya vimos en Get Back y en Let It Be. Pero claro, en aquel momento no existían. Claro. Pero bueno, son ellos tocando en Twickenham, en el Twickenham Studio, en Get Back. Las internas que están ahí explotando. Las peleas, la incorporación de Billy Preston, las canciones finales que graban al final de la banda y la separación. Sí. Me queda uno. Me queda el Anthology número 9. Sí, claro, porque son ellos juntos en el 95 charlando de distintas anécdotas de los Beatles, de cosas que están viendo de los 8 episodios anteriores, y graban, o sacan a la luz, Real Love y Free as a Bird. Ahí terminamos con los Anthology. Sí. Ahí cortan los Anthology. Eran los dos últimos temas hasta que salió Now and Then, que ganó el premio Grammy hace unas semanas. Sí. Ahí cortan los Anthology. Me queda un documental más de ellos que quería recomendar, que son The Beatles and India. Año 2011. Sale un documental solo de la influencia que tuvieron los Beatles en India y al revés, India en los Beatles. Y la verdad que contra todos los pronósticos, salvo Harrison, Paul y John, por ejemplo, no quedaron tan hermanados con la India. Ajá. Yo les recomiendo que vean ese documental, que lo pueden encontrar muy fácilmente por ahí, buceando en la web, porque es muy gracioso cómo termina esta historia con el Maharishi en la India. Traje un bonus track. Bien. Hablamos de los Beatles, hablamos de los documentales, de la cronología de la banda, pero también hay muy buenas cosas por afuera de lo que es la banda o de las influencias que tiene la banda en los artistas. El primero es Cómo los Beatles cambiaron el mundo, un documental que estuvo en Netflix mucho tiempo, en el año 2017, de Tom Odell, que si bien tiene mucho material de archivo, también aparecen muchas bandas, artistas de distintos calibres, diciendo cuál fue la influencia real de los Beatles en ellos y cómo de alguna manera empieza a aparecer gente joven también que está influenciada por los Beatles. Como diciendo, la influencia de los Beatles nunca se va a terminar. Claro. Ese está muy bueno, yo lo recomiendo, también pasó sin pena ni gloria en aquel momento, estuvo en Netflix, ahora me parece que ya no está más, creo que está en Apple ahora. No puede faltar un documental del señor Martin Scorsese sobre George Harrison, lo decía al comienzo, Living the Material World, es un documental sobre toda la trayectoria musical de George Harrison. Salió en el 2011, a 10 años de su muerte, muy recomendable ese documental, muy exquisito encima en las cuestiones que trata. Muy, muy bien llevado a cabo. Hay una joya que a mí me gusta mucho. Acá, por ahí me contradigo con la primera columna que dije que iba a traer solo documentales. Es un documental igual, pero es una serie de 6 episodios. Amarilla. Amarilla, ¿no? Pero no podía dejar de traerlo porque McCartney 321 de Star Plus, del año 2021, son 6 episodios de McCartney charlando sobre cómo grababan las canciones de los Beatles con Rick Rubin, un productor, uno de los mejores productores de la historia de la música, sobre todo del rock,
y van hablando de, che, ¿y esto cómo lo grabaron? Y entonces Paul recuerda y dice, porque Lennon rasgueaba así la guitarra, y yo con el bajo hacía esto y lo otro. Es a mí lo que más me gusta de esa serie documental es cuando empiezan a separar las pistas y empieza Paul a contar qué estaba pasando en cada parte de la canción. Uno escucha el todo, sobre todo si lo escucha en mala calidad, y se pierde esos pequeños detalles de producción, y ahí uno lo van diseccionando lo que es la producción de cada tema, y eso me parece lo más... Sí, pero es muy lindo conocer así un tema también. Totalmente. Te sorprende un montón por todo el trabajo que le llevó a hacerlo. Después Totalmente. hay algunos fans que un poco cuestionan todas las historias de Paul McCartney diciendo su propia versión de cómo fueron los Beatles y las grabaciones de los discos, pero bueno, son detalles y lo bancamos y lo queremos. Sí, queremos a Paul, por supuesto, y el documental me parece que está muy bien. Hay uno de John Lennon que es un programa de tele en realidad, que es 2020, un programa de Estados Unidos, que lleva como muchos años al aire, desde el 78. En el 2020, a raíz de los 40 años del asesinato de Lennon, hizo un especial que se puede ver en Flow, que está muy bueno. Bueno, es básicamente un especial muy cortito de 1 horita sobre la vida musical de John Lennon, la recomiendo. Hablé de todos, no puedo no hablar de Ringo Starr. El mejor. Hay un documental en YouTube que pueden buscar que se llama One of Them, que está muy bueno, dura 40 minutos. Es básicamente una voz en off que repasa la historia de los Beatles y cómo en todos los momentos más importantes, en todas las canciones más rimbombantes, aparece la influencia de Ringo. El mejor de los Beatles, pero no están listos para esta discusión. Y el último que tengo de este bonus track es uno de mis preferidos de este bonus track, que es el documental de Abbey Road, que se puede ver desde hace creo que 1 año. Hecho por la hija, ¿no? De McCartney. Exactamente. Mary McCartney. Sí. Mary McCartney, hija de Paul, documental del 2022, que habla de toda la historia, de los 90 años de la historia de Abbey Road, incluso antes de ser un estudio para rock, para un estudio de la EMI, donde se grabó música clásica, donde tocó Jacqueline Dupré. Sí. La última grabación de ella es en ese estudio. ¿Y qué pasa después de que los Beatles graban en ese estudio? Pasa a ser el estudio de Abbey Road, donde los Beatles graban los últimos discos, tal vez muchos de los más famosos músicos influenciados por los Beatles quedan influenciados por particularmente esos discos. Aparece muy bien retratado en ese documental, donde llega hasta el día de hoy, con lo cual nos encontramos también con bandas de rock que escuchamos ahora, no solamente en la década del 60 y del 70. Gonza Penas con documentales. A partir del lanzamiento de los fines del año pasado de Beatles 64, una cronología de documentales Beatles, más o menos 20 documentales que ustedes tienen para anotar. Si no lo hicieron, vuelven a escuchar esta columna en Spotify con un lápiz y papel en la mano y anotan todo. Si hay alguna película que no encuentran, nos escriben y se las pasamos. Gracias, Gonza.